Club de lectura Entre páginas con Susana de Murga. Yo sabía que ya existía el libro, pero cuando vi que lo recomendó Coetzee, que además fue justo el autor que leímos la última vez, porque la última vez leímos Esperando a los bárbaros, que ya ves que es mi libro consentido, bueno, casi. Y dije, ay, pues lo voy a leer, no lo había leído. Y creo que empieza a disfrutarse desde el epígrafe que dice, y por amor a la memoria, llevo sobre mi cara la cara de mi padre. Entonces ya nos dice desde el inicio que hay una relación pues muy estrecha entre el padre y el hijo. Y también basta con leer la contraportada para desde el inicio sabemos que el padre va a morir. Lo que es más, yo pensé que iba a morir más joven, ¿no? Pensé que dejaba a los niños más pequeños, pero quizás les dio más tiempo para poder hacer todas estas reflexiones porque llegaron a conocerlo pues de hombre a hombre y de mujer a hombre, no solamente como los niños conocen a sus papás, que los idolatran. Y justo así empieza la película, el libro, que él dice que pone al padre en el lugar de Dios. Y me llamó mucho la atención por esto porque, según la psicología, nuestro fervor religioso o la creencia absoluta en un Dios omnipresente y omnipotente está dada por la relación que hayamos tenido con nuestro padre. El papá es esa persona que te va a proteger de todo y en la que puedes confiar absolutamente. Si eso se da, es más fácil que alguien crea en Dios. Y si eso no se da, si el padre fue arbitrario, si no protegió a sus hijos, la figura de Dios cuesta más trabajo mantenerla. Y me impresionó ver eso en psicología, porque digo, de qué tamaño es el papá, la importancia del papá que a veces sostiene pues creencias tan arraigadas como ocurre con la fe. El autor dice que justamente que su padre tiene esta figura de omnipotente y omnipresente, porque siempre está para solucionarle todo, a tal grado que dice que estaría dispuesto a morir antes que su padre en el momento en que él se convierte en padre, ¿no? Y se da cuenta de la fuerza que tiene la figura de cuidador. Otra cosa también muy importante es que normalmente los niños en la escuela, sus compañeritos, a quienes idolatran son a sus mamás, ¿no? Y en cambio él es a su papá, lo cual también ocurre, es una constante que no es regla, que no es una ley, que en la psicología, que las niñas de pequeñitas se van a identificar más con la mamá y los niños con el papá, no, al revés, el niño es más de su mamá y las niñas más de su papá mientras son pequeñas. Y ya después, pues ocurre el encontrarte y el reflejarte ya con la persona de tu mismo sexo. En cambio, él siempre se sintió más cercano a su papá. A mí lo primero que puedo decir es que me gustó leer una relación tan cercana entre un padre y un hijo, ¿no? Como que siempre hay, lo que es más, nosotros leímos aquí La invención de la soledad de Paul Auster y no, al revés, siempre las relaciones con los padres pues suelen tener sus idas y venidas y ser mucho más conflictivas de lo que aquí aparecen. Entonces digo, ay, qué delicia, ¿no? Esta relación. Y creo que lo que también me llamó muchísimo la atención y me gustó es que llega un momento en que aún habiendo tenido esta relación tan entrañable, él dice, yo tenía que matar a mi padre. Y digo, entonces, buenos o malos, es verdad, todos tenemos que matar algún día a nuestros padres, literalmente, obviamente. Y él dice, tener un padre tan perfecto pues acaba por ser una carga. Pero bueno, ahí si vuelvo a la psicología siempre dirá, más vale que sobre que falte, y en efecto, ¿no? Sus recuerdos van a ser mucho más, cercanos de los que serían una relación tan complicada como la de Paul Auster, que
hablando también de la muerte del padre, que no es un asesinato, desde luego, habla mucho más de cómo él lo tomó que de su padre, ¿no? El padre de Paul Auster se desdibuja un poco porque, pues, simplemente es alguien que va a su aire, un poco egoísta, y en cambio aquí, pues, tenemos al padrazo del mundo. También algo que menciona de los niños que creo que también separa a los hombres en tipos son diferentes características, pero cuando él dice, por ejemplo, que su papá le decía: "Coge dinero", y él no se atrevía a cogerlo, salvo si se lo daba el papá, y porque pensaba: "No sabía cuánto ganó mi papá, no quiero gastar de más, no quiero que tomar su dinero, no quiero". Hablan ya de una conciencia distinta a la del niño que sí dice: "Dame lo que sea, porque yo lo que quiero es mi bolsa llena de dulces", ¿no? Y y me recordaba a mí, incluso a mi infancia, porque cuando íbamos al súper, mi hermana podía llenar el carrito de chuches, y yo siempre pensaba: "¿Y cómo sé cuánto dinero tiene mi mamá para pagarlos?", ¿no? Entonces, no es porque se sepa o no se sepa, no es por una conciencia, no es por una cuestión de clases sociales, sino por creo que es una sensibilidad que nos está hablando que, bueno, pues que este niño definitivamente también iba a tener cierta sensibilidad para captar a su papá y a todo lo que lo rodea, ¿no? Bueno, n nos habla del gusto por la lectura, de cómo el papá lo fue metiendo. Incluso les voy a leer un pedacitito que dice que, la escritura es magia, que dice: "Ir hundiendo sonidos como en un piano, para convertir las ideas en letras y en palabras, me pareció desde el principio, y me sigue pareciendo, una de las magias más extraordinarias del mundo". Y bueno, pues yo obviamente coincido con él. Bueno, hasta aquí, ¿alguien tiene algo que quiera decir, que Comentar. comentar? Bueno, entonces, dice claramente que para él el amor eran los mimos de su papá, para él el amor era la felicidad, y lo dice: "Sin ese amor tan exagerado que me dio mi papá, yo hubiera sido alguien mucho menos feliz". Pero enseguida nos dice: "No, pero también nos corregía". Y ahí aprovecha estas correcciones para decir que el padre era un hombre de una sensibilidad social muy especial, que aquello que más corregía era que sus hijos vivieran fuera de la realidad de su país. Un país con muchas necesidades, un país, pues, con injusticias, con delincuencia, un país Violento. violento, con una sanidad también, pues, todavía en el que le faltaba por desarrollar muchísimo. Y bueno, pues nos cuenta cómo los llevaba al hijo a las colonias, a ver cómo ve en los hospitales, cómo a cada niño le preguntaba: "¿Y tú por qué estás enfermo?", ¿no? Y él solito contestaba: "Por hambre, por hambre, por hambre", ¿no? Como lo que va a hacer que un niño esté sano es que viva en condiciones de sanidad y que además se alimente bien. También creo que es muy importante que señala la relación de su papá con su abuelo, ¿no? Que para él el abuelo ya es un ser que no tiene esa fuerza que tuvo para su papá. El abuelo fue muy duro con el papá y precisamente por eso el papá elige ser muy amoroso con su hijo. El papá, que le tiene bastante respeto a su hijo, a su padre, perdón, se ríe cuando el hijo simplemente dice que el abuelo no fue tan bueno porque lo hizo tomar algo que el niño no quería tomar, ¿no? Y el abuelo no puede creer que le diga eso a un niño y el papá lo festeja. Y me parece también genial porque creo que todavía quedan rasgos de las generaciones, sembraban tanto miedo que no solo los hijos no se atrevían a contradecir a los padres, sino que los nietos tampoco. Pero bueno, me voy a atrever a decir que justo una de nuestras compañeras de hoy, Marcela Acle, tiene una historia que dice Nadie muere del todo, en la que también muestra cómo la relación de la hija con el papá es una y la de la nieta con el abuelo es otra.
que ya no está, entre otras cosas, sesgada por el miedo o por también porque una hija sabe más que un nieto de su padre. Bueno, después ya vamos a cuando él nos empieza a contar toda la labor social de su padre, como lo que más les quería inculcar es la conciencia social, el la importancia de la desigualdad, que desde luego en este país también nos hace tomar conciencia de lo importante que es reducir esa brecha de desigualdad. El Papa incluso funda una licenciatura que es en salud pública porque dice que el activismo social puede prevenir y mejorar la salud de las gentes sin que cada médico actúe caso por caso. O sea, propone la medicina preventiva ante la falta de medicina curativa para las gentes de menos recursos. Y hay una idea que se repite 2 veces en el libro, y es que el padre se dice que en cuestión religiosa es cristiano, en cuestión política es marxista, y en cuestión, de pensamiento es liberal en política. Y lo repite al final de su vida porque quizás sea contradictorio el cristianismo con el marxismo, pero no lo es si, por ejemplo, nos fuéramos a la figura de Jesucristo. El centro del cristianismo abogaba por los pobres, por la igualdad, por la generosidad, y el marxismo finalmente lo que propone es que todos lleguemos a tener una cierta igualdad, un trabajo digno. De acuerdo, Sucia, a la estructura de análisis de la novela que siempre nos recomiendas, ¿cuáles son las historias subterráneas que podemos encontrar en esta novela? Yo creo que aquí, por ser el tipo de novela que no es, como lo decíamos al principio, la historia está desde luego. Él nos va a contar la historia de su familia y de cómo llega al asesinato de su padre. Pero creo que aquí las historias dejan de ser subterráneas porque él lo escribe todo. Él nos dice claramente las razones, quizá las historias subterráneas son las razones por las que mataron a su padre, ¿no? Que nos habla pues de un pensamiento socialista, liberal, armonioso, y pacífico también. Y la otra que me parece muy importante, pero también la dice él en el libro, dice, yo no quiero, dice, todos los días que me acuerdo de que mataron a mi padre, digo, hijos de puta, así lo dice, ¿no? Y dice, por eso quise escribir este libro desde quién era mi padre. No me importa quiénes eran los asesinos, o sí me importa, pero lo que quiero destacar es quién es esa persona a la que mataron injustamente. Y eso es lo que está en el libro, ¿no? El cómo las ideas políticas a veces, pues, salen muy caras. Cuando él no tenía ni siquiera un arma, no era peligroso, solamente la gente no estaba de acuerdo con lo que él decía, tal como pasa ahora, ¿no? Del Ah, mundo. en el mundo. Entonces, sí. Entonces, creo que al ser el libro una especie de confesionario, más que historia, lo dice todo. Dice todo lo que piensa de su padre, todo lo que él piensa de sí mismo, dice con qué está de acuerdo, con qué no está de acuerdo, ¿no? Nos habla de política, pero también la expone toda. Creo que no hay intenciones ocultas, o si no ocultas, ni siquiera que solo se queden esbozadas o que el lector deba descubrir. Creo que aquí es un libro que nos regala muchísimas reflexiones, y es por el tipo de novela que es, porque es, pues, muy confesional, ¿no? Muy muy autobiográfica también, absolutamente autobiográfica. ¿Alguien quiere decir algo más? Perdón, les debo confesar que yo leí el libro Ah, hace tiempo. ah. Lo andaba buscando porque supuestamente lo tenía aquí cerca, pero discrepo contigo en el sentido de que no hay una historia
porque este autor, Héctor, nos cuenta la historia de América Latina y de su país y la de México y la de muchos otros países. De tras bambalinas va contando pues de toda la situación de los países de América Latina, o bueno, digo, los que conocemos, de las historias de la violencia y de la desigualdad y de cómo a veces a los personas, pues digo, lo que está sucediendo en nuestro país, que los daños colaterales, pudiéramos decir, por ejemplo, la muerte de su padre, ¿no? Ahí, digo, en ese sentido, creo que sí nos está contando, pues, una historia y a través del gran amor que él siente por su padre, como que nunca, es más, yo creo que ni su padre pensaba que lo pudieran matar, porque él no participaba políticamente, ni era un líder de ningún Partido. movimiento. ¿Perdón? Sí, No, continúa. Ah, sí, y pues al contrario, una persona que se dedicaba a hacer el bien, un médico, preocupado por las desigualdades y por, como suele suceder, ¿no? Con algunas personas que se dedican a hacer el bien y son asesinadas precisamente por los grupos antagónicos a esa situación, los grupos criminales. Y a mí me conmovió mucho esa novela por todo el gran amor que había en su familia en particular, ¿verdad? sí, Era un padre muy amoroso y pues como consecuencia toda la familia estaba unida en un gran amor, en una gran, pues vivían como en mucha armonía, ¿no? Y que se ve golpeada como suele suceder, ¿no? Cuando asesinan a su padre de forma, pero el señor Paciol es un gran contador de historias y cómo a través de la historia vamos viendo, pues, los problemas que siempre hemos vivido en América Latina. Digo, sin excluir al resto del mundo, ¿verdad? Me gusta mucho sí. tu análisis, pero sí, digo, vas viendo cómo de manera va contando toda la situación que vivimos en todos nuestros países. Sí, definitivamente, pero exacto, justo lo que quise decir es que sí la cuenta, vaya, que Ah, está sí, aquí, sí, que sí, la encontramos fácil, ¿no? Porque a veces sí, hay, no sé, por ejemplo, pienso ahorita rápido en Cien años de soledad, que nos cuenta una historia y nos está contando también la historia de América Latina, pero ahí no es tan fácil verlo. En cambio aquí él nos lo enseña, nos lo sí, muestra, habla de todo. sí, él no dice todo porque lo vivió y entonces es un testigo protagonista, narrador. Exactamente. Luego, otra cosa que marqué yo fue que él, él dice, el colegio era el reino de la religión represiva, medieval, blanca, clasista, un mundo duro masculino de competencias, golpes, severidad, todo envuelto en el terrible temor del pecado. Y es que creo que en la educación religiosa de, de todo el mundo, los niños se quedan un poco con este sabor. Me recuerda a Thomas Berger, que él es austriaco, pero él escribió también sus memorias. Es impresionante que él dice que en la escuela, él se salió de la escuela y ha dedicado su vida a decir que el sistema educativo es una porquería, que a los niños les quita toda la creatividad que podían tener. Incluso llega a decir, que para mí es una escena que me conmovió mucho, en la escuela había como un cuartito a donde boleaban zapatos, y él iba y se escondía ahí, y en lo único que pensaba era en suicidarse. No era, y él lo que dice es: "Y nunca pensé realmente en matarme, pero la sola posibilidad del suicidio me salvó de la escuela". Fue un escape. Claro, lo dice él ya de mayor, pero que un niño llegue a pensar esto en una escuela en donde todo es pecado, todo está mal y además o cumples con las reglas al 100% o eres defectuoso, creo que sí es algo que
todavía no pensamos lo suficiente. Sí, así es. Ya ha escrito mucho sobre la educación en las escuelas religiosas, Sí, muchísimo. Lo vemos en los libros, en las películas, en las experiencias que cuentan algunas personas. Y el autor en esta novela abarca todo lo que puede ser criticable o memorable en el sentido de que no lo podemos perder de vista. Todo lo que contribuye a la sociedad en que nos hemos convertido. Por eso a mí me tocó mucho ese libro y lo sentí como muy cercano, sí, que es toca las fibras de amorosas y de las familias y muchas cosas. un narrador que nos está abriendo su corazón auténticamente. Exactamente. Oye, Susi, sí. Oye, yo nada más quería agregar, digo que tengo relaciones muy cercanas con gente de Colombia y la religión, particularmente en Colombia, es muy importante porque la verdad, Benito Juárez fue San Benito Juárez, sí, sí, no, sí, fue un visionario, la verdad, en México. ajá, Pero, por ejemplo, en Colombia realmente la iglesia está súper metida en el poder político. Entonces, sí es un comentario, sí pesa, pues, la iglesia de otra manera que para nosotros, perdón, no nos podemos imaginar. Pero, por ejemplo, tiene parientes que son arzobispos o no sé, de la iglesia. Eso es muy común, ¿no? Y es muy, muy común. Sí tiene un peso muy importante la iglesia en Colombia, fíjate. Sí es diferente porque además influye políticamente. y a mí me llamó la atención también que en el libro dice cómo, directamente desde España y a petición de Franco, mandan a la Virgen de Fátima aquí no, a Colombia, pues, justamente a renovar todo esto, a removerlo para hacerlo más ferviente, y yo digo, increíble, Franco metido en la religión de un país latinoamericano es Sí, por eso te digo, para nosotros yo cuando vi todo eso, la verdad que Benito Juárez era un visionario cuando decretó la separación de los Sí. bienes del Estado y de la Iglesia, ¿eh? sí. Sí, era mi comentario. Pero es que definitivamente los países que siguen sin separar, pues, digo, tenemos, para ejemplo, Israel, y es lo más atroz que hay en este mundo, ¿no? Exacto. Sí, Y como dice Marce, pues tenía toda los parientes curas, lo que es más, ¿no? De repente dice, mi mamá era hija del arzobispo, y uno dice, ay, chirriones, ¿cómo pasó eso? Y ya luego te explica que era hija adoptiva del arzobispo. Pero suelen tener hijos también. Sí, sí, pero no nos andan Digo, promoviendo. no es muy raro. Sí, no es común, pero los esconden a los pobres, sí. Sí. No estoy muy segura digo, también la iglesia aquí interviene mucho y cuando quieren los políticos también se apoyan en la iglesia, pues tenemos el partido nosotros Morena, aludiendo a la morenita del Tepeyac, ¿no? Sí. Exactamente, entonces sí tenemos ese también, aunque no, últimamente no hablan mucho, pero sí también influyen y participan en la política. Sí. Luego dan sus sermones los curas con todos los Exacto, sí. sí, A veces a nivel, pudiéramos decir, hormiga, porque son en los pueblitos donde los curas pueden influir en las personas, sí, te da el pensamiento. sí, y en los niños, pero también en las gentes que creen en En todos, sí. sí, Hay mucha gente que sí todavía le sigue creyendo esas cosas. sí. Pero él nos dice que su papá era, ¿de qué tamaño era? Que dice, mi papá me ofrecía antídotos caseros contra la educación escolar. A las lecturas del colegio, todas impregnadas de patrística y filosofía católica, mi papá oponía los libros y otras ideas que me convencían mucho más. Y luego nos dice, los niños creen en lo que los padres les dicen, entonces qué importante y qué privilegio
haber tenido un padre que te presenta otro mundo y además te están presentando el de la escuela. Entonces, el niño ya creció con al menos la oportunidad de mirar dos mundos, que ya es mucho, porque en general crecemos viendo uno y los padres son pues la única verdad que conocemos hasta que crecemos. Exacto. Y creo que hay un parrafito también que nos deja pensando y dice, porque si el alma equivale a la mente o a la inteligencia, es fácil demostrar, basta un accidente cerebral o los abismos oscuros del mal del Alzheimer, que el alma, como dijo un filósofo, no solo no es inmortal, sino que es mucho más mortal que el cuerpo. Y yo lo, lo relacioné con esta chica que está ahora promoviendo la ley Trasciende, creo que se llama. Sí, Sobre la ¿verdad? eutanasia. La de la eutanasia. Y digo, pues sí, definitivamente hay ocasiones en las que pareciera que el cuerpo dura más. Es lo que llamaríamos el alma, que es la inteligencia. Exacto. Sí, es lo que dice, ¿no? Sí. Habla del Alzheimer, pues sí. Sí, exactamente, sí, y es verdad. Después, una enseñanza que me pareció que también vale la pena darle una pensada. Él dice, la bondad es una enseñanza, pero dice, mi papá creía que no se enseña a la gente a ser buena, se enseña a la gente a no ser mala y se enseña con amor y con aceptación. Y bueno, supongo que es verdad, porque a veces es muy fácil ser bueno y haz lo que yo quiero, ¿no? En cambio, no seas malo es siempre no le hagas daño a alguien más, ¿no? Y es muy lindo también. También porque él tiene esta idea de que, bueno, que le viene del padre, de que los niños y las personas nacen siendo lo que son y que no hay ni mucho bueno ni mucho malo que, que los haga cambiar, ¿no? Dicen, ya traen una madera que lo único que hay que hacer es proteger para que se desarrolle. Bueno, después Sí. nos habla de los años felices, que fueron muchos, de todas sus hermanas, también un poco de la locura de vivir entre tantas mujeres, ¿no? También otro tema que saca es el de la sexualidad, ¿no? Como dice que con la monja que tenían en casa, que dice que a las niñas, como dice, las bañaban a todos juntos y no había problema que las hermanas enseñaran su rajita, pero a él no lo dejaban bañarse más que con Con ella. calzones. Sí, hay cosas que son más impúdicas que otras, diría la monja, supongo. Y luego toma una idea que, bueno, que también es, que dice, por, por ejemplo, de los dos, mis hermanas y yo sabemos hoy en día que hay un único motivo por el que vale la pena perseguir algún dinero, para poder conservar y defender a toda costa la libertad de pensamiento sin que nadie nos pueda someter a un chantaje laboral que nos impida ser lo que somos. Y bueno, pues sí, la independencia económica, ¿no? Que ya nos aparecía desde el feminismo, que también es la única forma de conseguir pues hacer valer los derechos, porque si no te puedes mantener, pues a veces es muy complicado. Y bueno, pues sí, supongo que cuando uno tiene ideas contrarias a lo que en ese momento domina, pues sí, es más fácil que lo despidan. Me hace gracia que dice, la cronología de la infancia no está hecha de líneas, sino de sobresaltos. La memoria es un espejo opaco y vuelto añicos, o mejor dicho, está hecha de intemporales conchas de recuerdos desperdigadas sobre una playa de olvido. Y todavía dice, y pensé en quitar esta frase porque es la más literaria que van a encontrar en toda la novela, pero la dejé para que, bueno, también de vez en cuando se da uno sus lujos. Y es verdad, supongo que olvidamos, dicen que se olvida pues la mayor parte de lo que vivimos para que quepa en nuestra mente lo que nos va a ayudar a sobrevivir, y son precisamente esos sobresaltos, esas cosas que nos enseñan lo que es peligroso. Como a los hombres nos gusta que nos cuenten historias de todo tipo. Y bueno, algo también muy lindo es que dice, lo peor de la vida es no ser lo que se es, aparentar, simular, esconder.
si no mostramos lo que somos, la gente ni siquiera nos puede querer por lo que somos. Nos quiere por lo que creen que somos o lo que les conviene que seamos. Y bueno, pues ya dice, después del paréntesis de felicidad, va a venir la muerte de Marta, la hermana, ¿no? Que también creo que, no sé si o qué especie de resignación cayó sobre la hermana, que pinta una muerte pues muy serena. Nos va diciendo, también ahí nos dice algo importante, y es que los roles familiares se van dando por eliminación, lo cual no quiere decir que el primer hijo escoja claramente su rol, porque pues ya depende de la forma en la que funciona el matrimonio de sus padres. Ay, ¿a quién leí hace poco? A, a Melino Tom, y una novelita corta en la que es un matrimonio que se quiere tanto, 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 que a la hija la descuida inmensamente, porque el mundo es de ellos dos. La hija interrumpe todo lo que ellos tenían, y pues la hija aprende a sobrevivir sola, sin cuidados mayores. Y bueno, después lo que hace es hacer una exageración, porque verdaderamente es una niña que casi que aprende a leer sola, a comer sola, a todo sola, y además cuida después a la hermana. Pero a través de esa exageración justo creo que nos quiere decir cómo los roles familiares son inamovibles. Nos pinta otra vez al papá como un enorme ser humano, aunque dice que esa conversación en realidad no tuvo sentido y no debió suceder, en la que el papá llamó a cada uno de los hijos para decirle que hubiera sido peor que muriera cada uno de ellos a que muriera su hermana, y a cada uno le da una razón distinta. A la mayor porque ya iba a tener un hijo, al que sigue a él por ser el único varón, a otra porque siempre apoyaba a su mamá. Y a él le parece que esa conversación fue innecesaria, pero creo que es impresionante la sensibilidad del papá al quererle quitar a cada uno de ellos esta culpa del sobreviviente, ¿no? O sea, de decirles, pues a ti no te tocaba por esto. Y bueno, toda la parte de la muerte del papá, pues es muy por encima de todo política, ¿no? Nos está mostrando cómo la universidad ya lo había corrido, cómo habían venido a México, cómo lo vuelven a aceptar en unas cátedras ahí aisladas, y cómo el papá seguía diciendo, pues por nada me voy a callar, ¿no? Primero lo mataron socialmente o académicamente. Exacto, sí, como suele suceder, ¿no? Lo quisieron desprestigiar. Exactamente. Como Ujú. una forma de desanimarlo, ¿no? Sí, pues sí, de decirle ya cállate auténticamente, ¿no? Ujú. Y de ponerlo como Exactamente. blanco de los grupos criminales, porque una vez que los empiezan a atacar, entonces se vuelven blancos fáciles. Sí. Yo quería hacer un comentario. Hola, Sí, Rosa, ¿cómo estás? Es que leo Samsung sí, no sé qué pasa SMA079. con la cámara. Ya intenté varias veces Que, conectarme con que nos acompañes. sí, gracias. Estuve fuera del país, precisamente estaba analizando lo que decía el libro. Curiosamente, mi hija vive en Londres y ella tiene 10 años por allá, y su conjunto de amistades latinas, tiene muchas amistades, pero su conjunto de amistades latinas, ella es la única mexicana. Son un grupo como de unas 14 personas. Es una mexicana, creo otra es de Cuba, y el resto que ella ha conocido son 10 colombianas. Curiosamente, todas son de Colombia, y las historias que mi hija ha ido viendo de ellas, la mayoría de sus mamás, hacíamos las cuentas porque le platicaba del libro, son mujeres u hombres, pero la mayoría mujeres que tuvieron alguna posibilidad económica en Colombia, y que cuando se dan todos estos sucesos, las pueden sus familias con posibilidades económicas sacarlas del país, mandarlas a España o a otros países para que inicien nuevas vidas. Los que pueden tienen que salir del país.
y emigran muchísimo hay muchísimo colombiano en España, pero curiosamente también me decían, ¿por qué tienes puras amigas colombianas? Dice, mamá, hay más colombianos en Londres que de otra nacionalidad. Y luego con el Brexit y también el colapso que está teniendo España, entonces se vuelven a migrar, pero ahora hacia Alemania, hacia Francia y hacia Londres. Porque también en España ya empiezan a tener un colapso muy fuerte por la migración de otros países. Y cuando Inglaterra sale del bloque europeo, deciden, hay mejores condiciones de vida en Inglaterra. Muy curioso ver cómo hay, o sea, el 90% de sus amigas son colombianas. Lo relacioné mucho con lo que decía el libro de las fechas en que suceden todas estas cosas. Entonces, sí hay una lógica de por qué hay tanto colombiano de esas edades. Mi hija es la más chiquita de Europa. Sí, sí, es que sí, se ve que fue una época que no llega a ser lo que hoy vivimos en México. Al revés, México no llega a ser lo que ellos vivieron allá. Con todo y la cantidad de narcotráfico que hay, pero no es aquello con el tamaño de guerrilla. Sí. Otro concepto que me encantó es que dice que la compasión es lo mismo que saber imaginar y que ser empático. Y obviamente son cualidades que lo que tienen los libros. Están llenos de imaginación, despiertan la imaginación del lector y nos enseñan empatía, nos enfrentan a distintos pensamientos. Unos que concuerdan con el nuestro y otros que son totalmente distintos. Nos Eh, enfrentan con el otro. sí, y sobre todo a veces con el otro que es más otro, porque luego normalmente nos gusta encontrarnos en los libros, a mí también, pero a veces lo que nos hace bien es leer exactamente la otredad total. Luego también esta anécdota de cuando él atropella a una señora mayor y la meten al hospital, que además a él le dice, en el hospital le dicen al papá que pues lo ideal es que también ingresen al hijo, al chico que atropelló a él, a a la señora, para que no lo vayan a meter a la cárcel, porque, pues, no le iría bien, ¿no? Y cuando el papá le dice: "Bueno, ¿dónde quieres que te ingresen?", y él, por hacerse el chistoso, dice: "En el manicomio", y para allá va a dar, ¿no? El papá, dice mi papá, que no era muy dado a decir que no, y bueno, pues, como no aguanta en el manicomio, ¿verdad? Y ya ruega para que lo vayan a sacar, soborna a un enfermero y lo sacan. Pero nuevamente lo impresionante es la parte social en la que dice que pasaba algo muy triste, ¿no? Que cuando hablaron con la señora, doña Betsabe, que la mamá le había dado trabajo a los hijos y dicen eran muy pobres, y la señora Betsabe dijo algo terrible, muy triste, y que retrata lo que es esta sociedad. Este accidente ha sido una bendición para mí, solo porque a sus hijos, pues, les dieron trabajo. Entonces, ahí, como decías, pues, obviamente nos está mostrando la Colombia en la que vivían, ¿no? A partir pues, de ahí sigue que van a México, que bueno, pues, nos hace gracia ver las colonias y, luego habla de, pues, elegir libremente la profesión, cómo su papá le permitió estar al vago, y el papá decía de lector en México, y cómo, pues, aquí decidió ser escritor. Me encantó que dice que hay 2 vertientes, los que prefieren a Joyce y los que prefieren a Proust, y que elegir a uno u otro define el gusto literario. Y bueno, definitivamente soy del bando de Proust. ¿Alguien prefiere a Joyce que a Proust? Creo que yo, ¿Sí? sí, porque es difícil entender. Sí, sí, sí. Bueno, nos habla desde luego de la libre expresión que, pues, aquí en ese momento no era libre, el Estado asesino, y, hace algo que creo que debería de ponerse en pancartas y que lo leyéramos no solo en México, sobre todo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, en donde dice: "Es peor el crimen de Estado, el crimen de un gobierno, que todos los crímenes del crimen organizado", ¿no? De la guerrilla o de cualquier delincuente.
por este principio de que los delincuentes pues ya son delincuentes, a eso se dedican, pero el papel del Estado es de proteger a su ciudadanía. Entonces está cometiendo una gran traición al, al asesinar a cualquiera de sus ciudadanos. Y creo que eso es uno de los valores que hoy en día no está en este mundo, ¿no? Con un gobierno como el de Estados Unidos que puede bombardear lanchas sin que sepamos si eran pescadores o si sí llevaban drogas, de todas maneras tienen derecho a un juicio y un Estado no los puede asesinar así. Y todo un mundo no debería callarse. O, bueno, no es que nos callemos 100%, pero creo que eso es algo que falta. ¿Para qué está el Estado si no es para oír y proteger a sus ciudadanos y a los del resto del mundo? Un Estado que mata sin juicio, es de lo más aberrante que hay. Y es. Y bueno, lo que nos dice que se justifica vivir en este mundo si conseguimos hacerlo un poco mejor, si cuando uno muera como resultado de su trabajo y esfuerzo. Vivir simplemente para gozar es una legítima ambición animal, pero para el ser humano, para el Homo sapiens, es contentarse con muy poco. Las ambiciones superiores es fijar metas, distingue a unos hombres de otros. Saber que estamos contribuyendo a hacer un mundo mejor debe ser la máxima de las aspiraciones humanas. ¿Un comentario? Claro, claro. Una parte que a mí me llamó mucho la atención o me movió mucho, porque cuando yo estudié la preparatoria me tocó ver todavía en la prepa que yo estudié pintar a las esquinas del Che Guevara, Ajá. cómo nos pintaron a nosotros los jóvenes lo máximo, el socialismo y el capitalismo. Sí, el socialismo, y nosotros éramos unos jovencitos de 17, 18 años y ver la imagen ahí del Che Guevara, la esquina que se hizo la silueta que se hizo tan famosa, pues Ajá. bien que lo idolatráramos como un héroe, ¿no? Esas El estábamos enamoradas, la verdad. del Che Guevara, y entonces me llamó mucho la atención literal que dice la desilusión absoluta sobre los logros del socialismo real, y sobre todo escandalizado con los niveles insoportables del Estado y sus atentados imperdonables contra la libertad individual y los derechos humanos. Cómo él tuvo que ir o lo envían a la Unión Soviética y después de él ser de alguna manera admirador del socialismo, cuando ya lo vive en la Unión Soviética en los 70, yo nací en el 72, a principios de los años 70, me llama mucho la atención cuando dice, comprobó que la propaganda de elecciones era una revista puramente americana y cómo él se desilusiona a través de una revista que podríamos ahora catalogar como muy capitalista, como muy incluso como ahora nos han Sí. clasificado también, ¿no? Yo me acuerdo que mis primeras lecturas las hice mucho a través de esa revista. Mi mamá estaba suscrita y nos llegaba cada mes. No sé si ustedes alguna la recuerdan, la famosa. Yo creo que Todavía muchas, existe. sí, pero yo aprendí a leer ahí con el Selecciones. Ajá. Mi papá tenía la suscripción y yo me devoraba esa revista porque todos esos artículos me parecían muy interesantes. Digo, no sé, ya últimamente, hace muchos años que ya no la he visto, pero digo, no sé si que siga publicando. Pero allí aprendí a leer yo, y yo tengo varias colecciones que vendía en Selecciones de cuentos, vendía literatura también. Tengo colecciones de Colecciones de cuentos. cuentos, hasta de chistes. Sí, bueno, será otra, sí, también. Y pero cómo él se desilusiona del socialismo que tal vez admiraba, se desilusiona A través de Selecciones. a través de un viaje a la Unión Soviética. Ella Bueno, se pero desilusionó. él pensaba que la propaganda que hacía Selecciones era errónea. Cuando Ok. viaja a la Unión Soviética, Se da se cuenta da que era cuenta verdad. que no, que era todo la realidad, ¿no? Y que el socialismo que les habían pintado en Colombia, el gobierno, era todo lo contrario, ¿no? Sí. Me regresé varios años a mi infancia. Pero en esa época la Unión Soviética era más bien absolutamente comunista, ¿no? Ujú. Sí. Y si llegamos al momento de la muerte, qué cosa, ¿cómo no se iba a llamar el libro El olvido que seremos si encontraron que el papá llevaba en su camisa, copió a mano el soneto de Borges que decía ya somos el olvido que seremos, ¿no?
supongo que el papá intuía ya que Que lo se iba iban a morir. matar. No solo por intuición, también porque ya le habían mandado la carta con con la amenaza, ¿no? Y yo creo que, como siempre pasa, tenemos una parte de nuestra cabeza que nos dice, ay, no, eso no va a pasar, pero algo muy dentro nos va preparando por si Eso no pasa. me va a pasar, le pasa a los otros, no a mí, ¿no? Exacto, pero muy dentro te vas preparando porque, pues ya te dijeron, ¿no? A mí Y en lo particular me costó mucho acabarlo de leer, me movió muchas cosas, se me hizo muy fuerte acabarlo de leer. y además creo que cierra el libro de la mejor forma o de la única que se podía cerrar, y es volviendo a ser él el escritor, a decirnos, no se escribe desde la herida, sino desde la cicatriz, y cómo se deshace de la camisa ensangrentada que tenía guardada hasta el momento en que escribe esta novela, como si consiguiera romper una atadura, y nos habla del poder sanador de la escritura, que no está peleado con la literatura, ¿no? Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es lo que él hace en este libro. También nos escribe, dice, al cabo de unos años que no pueden contarse en siglos, sino en decenios, ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado, decía Quevedo al referirse a la fugacidad de nuestra existencia. Y bueno, pues el homenaje que le hace a su padre, creo que lo hizo tan bien que por eso el libro se sigue leyendo y se sigue reeditando. La primera edición es del 2017, así que, pues, ya casi va a ser 10 años. Bueno, ya son el año que viene son 9, y el libro se sigue vendiendo, y hasta la película, que voy a ver este fin de semana. La verdad, yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también lo hayan gozado. Yo lo sufrí, pero me gustó muchísimo. Sí, Las últimas partes, las últimas hojas, leía yo 2, y ahí me quedaba, y hasta el otro día volví a leer otras 2, y desde la muerte lo sufrí. es triste, pero creo que al hacerle un homenaje de este tamaño, contar la historia y poder decir, pues, finalmente que los victimarios fueron el gobierno, entrelazado con la religión, con las ideas más recalcitrantes, más, conservadoras, pues, que simplemente no aceptaban opiniones, porque el señor jamás, digo, convocó a marchas, pero no, jamás violentas, ¿no? Y él decía precisamente que el camino de Colombia tenía que ser pacífico, no violento. Y bueno, pues han tenido bastante violencia, como nosotros también. Y ahora tienen a un exguerrillero de presidente, a Petro. Mm, Pero, pero bueno, internacionalmente creo que ahí va dando la batalla para cómo estamos. Bien, pues Pero muchísimas gracias, Susi, por no, todo este gracias análisis. no, gracias a Más, las que se unieron, mil gracias. Al fin y al cabo, pues es lo que somos y lo que queremos ser. pues esperamos sus sugerencias y les mantenemos informadas la próxima lectura. Ujú. Y es un libro que da para mucho. Sí, ay, qué bueno que les Sí, gustó. me Sí, encantó muchas conocerla. gracias. Pues muchas gracias a todas y un abrazo. Dale, pues buenas noches. Muchas Buenas buenas noches. noches. Adiós. Nos Me vemos. encantó conocerlas. Bye. Igualmente, Hasta hasta luego. Club de lectura. Entre páginas. Con Susana de Murga.